Página 17 de 342. La historia prohibida, las tecnologías prehistóricas, J. Douglas Kenyon, 2005. La intervención extraterrestre y la información sobre los verdaderos orígenes de la civilización. Primera parte. Los modelos antiguos no funcionan. El darwinismo y el creacionismo están en duda. Capítulo 1. El ocaso de Darwin. Sobre la búsqueda inútil de eslabones perdidos. Willard. Charles Darwin fue un agudo observador de la naturaleza y un pensador original que revolucionó la biología. Karl Marx también fue un observador sagaz de la sociedad humana y un pensador original, que revolucionó la ideología económica y política. Fueron dos gigantes contemporáneos del siglo XIX, de gran influencia, que se adhirieron a la teoría del materialismo dialéctico, según la cual la materia es el único sujeto del cambio y todo cambio es producto de un conflicto surgido de las contradicciones internas inherentes a las cosas. Pero, a pesar del atractivo que tuvo el materialismo dialéctico para los intelectuales y la clase obrera de algunos países, a fines del siglo pasado dicha teoría ya había fracasado ante las pruebas del mundo real. El darwinismo está comenzando a mostrar signos similares de desgaste y fatiga. Mas no son únicamente los creacionistas los que quieren anunciar tal sentencia de muerte. Darwin era muy consciente de los puntos débiles de su teoría. Por ejemplo, consideraba que el origen de las plantas florales era un misterio abominable. Y, hasta el día de hoy, sigue sin solución. Durante más de 100 años los científicos han buscado arduamente, y sin suerte, las huellas fósiles del eslabón perdido en la era primitiva entre las plantas no florales y las florales. En esa búsqueda, ha surgido un sinnúmero de puntos problemáticos. Darwin previó que surgirían problemas si no se encontraban fósiles de transición, en este caso, los fósiles son reproducciones de criaturas vivas, formadas a partir de procesos químicos. En ese entonces, escribió, se trata de la objeción más seria que se le pueda hacer a la teoría. Sin embargo, el científico no pudo prever por dónde aparecerían nuevas fallas estructurales que pondrían en peligro los propios cimientos de su teoría. Esto se debe a que en su época la bioquímica se encontraba en un estado embrionario. Es dudoso que hubiera podido imaginar que, menos de 100 años después de la publicación de Origen de las especies, se descubriría la estructura del ADN. Como ironía del destino, uno de los primeros proyectiles en hacer impacto contra la teoría de la evolución fue arrojado por un bioquímico. En su libro La caja negra de Darwin, el reto de la bioquímica a la evolución, el profesor de biología Michael B. señaló un extraño descubrimiento de la bioquímica empírica. Se centró en 5 fenómenos: la coagulación sanguínea, los cilios, el sistema inmunológico humano, el transporte de materiales dentro de las células y la síntesis de nucleótidos. Analizó sistemáticamente cada fenómeno y llegó a una única y asombrosa conclusión: estos sistemas son tan irreductiblemente complejos que es imposible que se haya llegado a su creación por la vía darwiniana de evolución lenta y gradual. El fundamento de la teoría de Darwin es simple, tal vez incluso simplista. Según sus premisas, la vida en la Tierra ha evolucionado mediante una serie de cambios biológicos, producto de mutaciones genéticas aleatorias que funcionan conjuntamente con la selección natural. Con el tiempo, una especie deviene gradualmente en otra. Las que se adaptan a las condiciones medioambientales cambiantes son las más aptas para sobrevivir y propagarse, mientras que las más débiles se extinguen, de lo que se desprende el principio más famoso del darwinismo, la supervivencia de los más aptos. Durante generaciones se ha enseñado esta teoría a los niños. Todos hemos aprendido que los peces mutaron hasta convertirse en anfibios, estos en reptiles,
los reptiles, en aves y las aves en mamíferos. Sin embargo, explicar esto a los escolares con simpáticas ilustraciones y fotos de una sucesión de simios, que empieza con los de hombros caídos y va pasando hasta los dos últimos, que caminan erguidos, es mucho más fácil que demostrarlo en la práctica. De las teorías científicas que se enseñan en todo el mundo, el darwinismo es la única que aún queda por ser demostrada mediante los protocolos rigurosos de la ciencia. No obstante, los darwinistas afirman que no se trata ya de una teoría, sino de un hecho científico establecido. Pero el problema no es una elección entre la creación bíblica y la evolución. El asunto que hay que resolver se reduce a una sola pregunta: ¿esta teoría ha sido puesta a prueba mediante las normas de comprobación científica? Darwin sabía que la única manera de verificar los principios básicos de la teoría era buscar en el registro fósil. Esa búsqueda continúa hasta nuestros días. ¿Cuántos paleontólogos, geólogos, excavadores, trabajadores de la construcción, perforadores de pozos de agua y de petróleo, arqueólogos y antropólogos, estudiantes y aficionados se han dedicado a hacer huecos en el suelo y han descubierto fósiles desde la época de Darwin hasta la actualidad? Millones y millones. ¿Qué ha revelado el registro fósil en relación con las especies transicionales de Darwin? El fallecido biólogo de la Universidad de Harvard, Stephen Jay Gould, la antítesis de un creacionista obsesionado con la Biblia, reconoció: todos los paleontólogos saben que el registro fósil contiene muy pocas formas intermedias. La falta de transiciones entre los principales grupos son una constante. Nótese que no dice que haya escasez de fósiles, solo escasean los que serían necesarios para fundamentar la teoría de Darwin. Existen muchísimos fósiles, tanto de formas antiguas como más recientes. Por ejemplo, los hay de los primeros primates ya extintos, de homínidos, de neandertales y de Homo sapiens, pero no hay fósiles transicionales que vinculen al primate con el hombre. Nos encontramos ante una situación análoga a la de la temida aparición de las plantas florales, el talón de Aquiles del darwinismo. Los depósitos de agua del pasado remoto han dejado millones de fósiles, como si fueran una inmensa biblioteca geológica. ¿Por qué encontramos muestras representativas de plantas no florales de hace 300 millones de años y de plantas florales de hace 1 millón de años que aún existen, pero no encontramos ningún espécimen que muestre el proceso gradual de mutaciones que representan a las especies intermedias que deberían unir a ambas? En la actualidad no existe este tipo de plantas y tampoco se las encuentra en los registros fósiles. Esa es la gran dificultad de Darwin. Se trata de un asunto serio, incluso decisivo, que debe analizarse detenidamente y con profundidad. El periodista científico Richard Milton, en una entrevista sobre su aguda crítica titulada Facts of Life, Shattering the Myth of Darwinism, Realidades de la vida, la decadencia del mito del darwinismo, describe lo que le hizo escribir su libro: La ausencia total de fósiles transicionales fue lo primero que me llevó a cuestionarme la idea de Darwin del cambio gradual. También me di cuenta de que los procedimientos utilizados para datar las rocas eran circulares. Para datar los fósiles se usan las rocas y para datar las rocas se usan los fósiles. A partir de ahí comencé a ponderar lo impensable: ¿será posible que el darwinismo esté científicamente errado? Milton aclara que no apoya a quienes atacan a Darwin porque tienen un interés religioso que defender. Como periodista y escritor científico apasionado desde siempre por la geología y la paleontología sin creencias religiosas de por medio, me encontraba en una posición privilegiada para investigar y escribir sobre la situación de la teoría darwinista en los años 90, declaró. El resultado fue inequívoco. El darwinismo ya no funcionaba. Milton en realidad había sido un firme darwinista, pero,
cuando empezó a reconsiderar la teoría, se convirtió en visitante asiduo del prestigioso Museo de Historia Natural británico. Examinó rigurosamente los mejores ejemplos que los darwinistas habían logrado reunir a lo largo de los años. Ninguno superó la prueba. Entonces se dio cuenta de que varios científicos del mundo ya habían llegado a la misma conclusión. El emperador estaba desnudo, como los propios primates. Porque nadie había querido publicar una crítica de la teoría. ¿Qué científico entrenado, de buenas credenciales, que se gane la vida trabajando para una universidad o para el gobierno, desearía poner en peligro su carrera y, por añadidura, ganarse el desdén de sus colegas? Aparentemente ninguno. Ponerse a sacudir la barca nunca ha sido del agrado popular. Hablando de barcas, el bergantín Beagle sigue a flote y parece estar apuntalado por un ejército de darwinistas tan dogmáticos en cuanto a sus creencias como los creacionistas, a quienes los primeros acusaban de tener fines religiosos y no científicos. No obstante, los científicos han hecho insinuaciones. Durante una conferencia en una universidad en 1967, se le preguntó al mundialmente conocido antropólogo Louis Leakey acerca del eslabón perdido, ante lo cual respondió con un breve: no hay uno, sino cientos de eslabones perdidos. En un intento por explicar la falta de especies transicionales y la repentina aparición de otras nuevas, Gould propuso una teoría que denominó equilibrio intermitente. En general, el público no está bien informado en cuanto a los problemas científicos asociados a la teoría de la evolución de Darwin. Aunque el individuo promedio sabe que existe una guerra entre creacionistas y evolucionistas, esta se percibe como una acción de retaguardia, una antigua batalla entre ciencia y religión sobre cuestiones que quedaron zanjadas por los tribunales estadounidenses hace más de una generación. Y hay cierta consternación en torno al eslabón perdido entre los simios y el hombre. Desde hace mucho tiempo los darwinistas realmente convencidos se han quedado intrigados ante la falta de fósiles de transición. Su argumento es, más o menos, deben estar por ahí, en alguna parte del registro fósil. ¿Cómo lo sabemos? Porque la teoría de Darwin así lo requiere. Y así, la búsqueda continúa. Pero, ¿por cuánto tiempo más y cuántas expediciones y años de investigación harán falta para que reconozcan al fin que debe haber alguna buena razón de que no haya fósiles de transición? Los críticos sostienen que la explicación sobre la falta de fósiles transicionales es simple: la teoría darwinista no satisface los rigurosos de las pruebas científicas porque tiene defectos insalvables. Sus premisas principales no predijeron el resultado de más de 100 años de investigación: eslabones perdidos en lugar de especies transicionales. Darwin sabía que sobrevendrían las críticas de no encontrarse las especies transicionales necesarias en el registro fósil. Desde hace mucho tiempo los genetistas saben que la mayoría de las mutaciones suelen ser neutras o negativas. En otras palabras, por lo general las mutaciones son errores del ADN en la copia fiel de la información. Parecería que no se trata de un mecanismo primario muy confiable, aunque debería serlo porque está claro que la selección natural no es una fuerza dinámica que pueda impulsar el tipo de cambios que los evolucionistas le atribuyen a la teoría. La selección natural actúa más bien como un mecanismo de control, un sistema de retroalimentación que elimina las adaptaciones débiles y selecciona las exitosas. Situar a la mutación como fuerza impulsora de la evolución nos coloca ante un problema que tiene varias aristas. Como señala B. en su libro, la vida en el interior de una célula es demasiado compleja como para ser resultado de mutaciones aleatorias. Pero Darwin no disponía de la clase de tecnología de laboratorio con que hoy cuentan los biólogos moleculares, sino que trabajaba con especies y no con la estructura de las células, la mitocondria y el ADN.
No obstante, la teoría de las mutaciones tampoco funciona bien en otros niveles. Volvamos ahora al problema de la aparición repentina de las plantas florales. Las flores presentan un alto grado de organización. La mayoría de ellas están diseñadas para acoger a las abejas y otros agentes polinizadores. ¿Qué surgió primero, la flor o la abeja? Enseguida nos ocuparemos de esa pregunta, pero nuestra primera interrogante es, ¿qué hizo que las supuestas plantas no florales primitivas, que se habían reproducido de forma asexual durante eones, adquirieran repentinamente las estructuras necesarias para la reproducción sexual? Según la teoría de Darwin, esto ocurrió cuando una gimnosperma mutó y se convirtió con el tiempo en una planta floral. ¿Es esto posible? Consideremos algunos hechos. En las plantas florales, la transferencia del polen de la antera macho a los estigmas femeninos, debe ocurrir antes de que las plantas de semilla puedan pasar a la reproducción sexual. La mutación tuvo que empezar con una planta, en un lugar, en algún momento. No había insectos ni animales específicamente adaptados para polinizar flores porque éstas no habían existido antes de ese momento. Este es el punto en el que se derrumba la idea de combinar mutación, selección natural y gradualidad. Frente al dilema de una organización avanzada y un salto desde la reproducción asexual a la sexual, los darwinistas afirman simplemente que la evolución opera muy lentamente como para que los nexos sean visibles. Eso es incongruente. Si el tránsito es tan lento, entonces deberían abundar los fósiles que demuestren la existencia de los eslabones perdidos. La selección natural no elegiría a una gimnosperma, por ejemplo, un helecho, que repentinamente mutara hasta producir una estructura que exige una enorme cantidad de energía de la planta pero que carece de propósito. En otras palabras, las plantas no florales no pudieron haber dado lugar a partes florales paulatinamente a lo largo de decenas de millones de años mientras no se hubiese formado una cabeza floral completamente funcional. Eso iría en contra de la propia ley de la selección natural de Darwin, el principio de la supervivencia de los más aptos. Mientras más se aíslan los pasos lógicos que deben sucederse para que la teoría de Darwin sea correcta, más problemas surgen. ¿Cómo se propagaría una flor recién evolucionada sin tener cerca otras flores? Para que se establezca el sistema de relaciones, ¿cuántos individuos se necesitan? ¿Por qué se encuentran en el registro fósil tantos ejemplos de gimnospermas y angiospermas, pero ninguna especie transicional que demuestre cómo actuaron la mutación y la selección natural para crear las flores? Si solo muta un individuo, se encontrará que es un caso raro entre millones que no lo son. Y uno solo, no tendría manera de influir en millones. Si el darwinismo no puede explicar los mecanismos responsables de la creación de especies y la evolución de la vida en este planeta, entonces, ¿cómo se puede explicar? Sir Francis Crick, uno de los descubridores de la estructura helicoidal doble del ADN, propuso el concepto de panspermia, o sea, la idea de que la vida fue traída a la Tierra por una civilización avanzada de otro planeta. Es obvio que Crick no se plegó al darwinismo. B. termina su libro proponiendo la integración de la teoría del diseño inteligente con los criterios aceptados de la biología. Otros biólogos, como Lynn Margulis, consideran que el darwinismo se centra demasiado en la idea de que la competencia es la principal fuerza motriz de la supervivencia. Esta especialista señala que, como se ha observado recientemente, la cooperación es tan importante como aquella, y tal vez más. La naturaleza está llena de ejemplos de simbiosis, las flores necesitan de las abejas y viceversa. Otro ejemplo es la micorriza, o sea, la relación simbiótica entre los hongos y los árboles en los bosques. También hay bacterias que fijan el nitrógeno para el funcionamiento de las plantas. Y la lista continúa.
Por lo demás, ¿qué es el cuerpo humano sino un conjunto de distintos tipos de células y virus que operan al unísono para crear un organismo complejo? El viejo paradigma está dando paso a nuevas ideas y modelos como el diseño inteligente y la intervención extraterrestre. Marx y Freud fueron precursores del siglo XIX que abrieron caminos y Newton también lo fue. Sus ideas inspiraron nuevas perspectivas y resolvieron viejos problemas. Pero tenían limitaciones. Sus teorías son mecanicistas y materialistas. La decadencia de las teorías de Newton llegó con la teoría de la relatividad de Einstein. El nuevo paradigma de las leyes de la física se ubicó a la par de los hechos para responder a más interrogantes y ser de mayor utilidad. ¿Será Darwin el próximo en la lista? Mientras no surja una teoría más abarcadora sobre el origen de la vida, cómo cambió y continúa evolucionando, tal como lo expresara Richard Milton, el darwinismo ya no funciona. Página 23.